Buenas noches. Hoy, aquí, en el búnker de los viernes, vamos a hacer pasar a una señora que viste de negro y algunos eh, le ponen una guadaña. Estamos en tiempos de todos los difuntos, los santos, todo esto, y la muerte nos visita. Pero yo a la muerte la vería como una señorita, una doncella con flores, que hace que la cosa reviva. Adentro cabecera. Buenas noches. Hoy, aquí, vamos a hablar de la muerte, pero vamos a hablar de la muerte de forma diferente a como muchos la ven tan oscura y tan horrible. Pero antes vamos a hacer una cosa. Antes vamos a dar paso a Paco, que siempre tiene esos 5 minutos con el pelotazo. Y los equipos de tercera, regional y de esos equipos en la categoría más baja, pero que tienen unas gónadas enormes para poder luchar y salir adelante. Paco, adelante. ¿Qué tal, Medina? ¿Qué tal, televidentes del búnker? Encantado de que Medina me deje colarme en el búnker porque tenemos bastante materia que contar en el día de hoy. Así que, bueno, déjame un poquitín, Medina, que me voy a hablar un poquitín de lo que de verdad importa, que es el fútbol modesto en Asturias. Lo que vamos a hacer ahora mismo es dar un repaso a lo que fue la jornada, porque ya sabéis que tenéis jornada que tuvimos, jornada intersemanal en tercera división, y hubo bastantes cosas que contar. Porque, bueno, pues cayeron dos equipos que no lo habían hecho hasta el momento, que son el Oviedo B, que cayó a manos del Tuilla por 3-1 en el Candín el pasado miércoles, y también el Unión Popular de Langreo a manos del Colunga por 2-0. El gran beneficiado de la jornada, el Marino del Banco, que ganó 5-2 al Roces, y también, como no, también el Club Deportivo Tuilla, que se sube ahí a la pelea. También el Covadonga, que ganó por 1-2 y que ya está también pues a tan solo 2 puntos de esa pelea. La tabla clasificatoria muy apurada por la parte de arriba: Oviedo Vetusta 29, Marino del Banco y Llanes 28, Langreo, Tuilla y Covadonga Langreo y Tuilla con 25, Covadonga con 23, con lo cual bastante apretado todo por la parte de arriba, sin olvidarnos de un gran Ceares que también está en la zona más alta de la tabla. Para este fin de semana, yo creo que lo más destacado, coincidís conmigo, pues primero contra segundo, no hay nada que objetar. Yo creo que el partido más destacado, no solamente de la jornada, sino de gran parte de esta temporada, el Oviedo B, que recibe en el Requesión al Marino del Banco a las 4:30 de la tarde el próximo domingo, y que, como digo, en uno de los partidos más imponentes de esta tercera división. También hay un derbi, un derbi entre aficiones, sobre todo porque los momentos de uno y otro son totalmente diferentes. Unión Popular de Langreo, Real Avilés ven las caras en Ganzábal el domingo a las 5 de la tarde. Ya digo que vieron momentos mejores, tanto el Avilés vio momentos mejores en esta categoría y en otras superiores, en un derbi que, como digo, pues es de rivalidad, iba a decir sana, pero a veces no tanto, entre las dos aficiones. Bajamos un escaloncín y vamos a ver lo que da de sí la regional preferente, una regional preferente que tiene también partidos muy destacados este fin de semana. Si hablábamos antes del primero contra el segundo en tercera división, aquí pues prácticamente estamos en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el San Claudio, que de momento va líder, recibe al Vallovín, que de momento va tercero, empatado con el segundo clasificado, con lo cual un partido también bastante trascendente en esta categoría, en la regional preferente. Es el San Claudio Vallovín, que se va a disputar en José Ramón Suárez Fernández a las 4 menos cuarto de la tarde del próximo domingo. Duelos destacados también pues entre el Ribadesella y el Universidad de Oviedo el domingo a las 5 en Orellana. Y también, entre dos recién ascendidos, los que van a abrir la jornada son el Asturias de Blemea
y el Manos Rubio en el campo de la Isla el próximo sábado, como digo, o sea, mañana. En primera regional nos bajamos otra categoría más y vamos a ver lo que da de sí esta primera regional. El líder, el Berrón, que tiene que recibir al tercer clasificado, por lo tanto otro partido importantísimo en esta categoría, en el grupo primero, en el Sergio Sánchez, a las 4 menos cuarto de la tarde, el partido entre el Berrón y el Langreo Eulalia, que como digo pasa por ser uno de los más destacados, sin olvidarnos también del sexto clasificado, el Gozón, que recibe al segundo, al Pumarín, con 21 puntos y tan solo con 3 de por medio, con lo cual una victoria pondría a los hombres de Cortina en esa zona de ascenso que ahora mismo ocupa el Pumarín. Si nos vamos al otro grupo, pues vemos que el líder, el Avilés Stadium, en otro partidazo impresionante, el que hay en el grupo segundo de primera regional. Ya veis que no hago más que contaros partidos impresionantes en esta jornada, porque el líder, el Avilés Stadium, como digo, tiene que rendir visita a la Beigona, nada más y nada menos, al campo del Luarca, que es el segundo clasificado y que tan solo está a un punto, con lo cual, pues pase lo que pase en este partido, evidentemente va a marcar un poquitín la trayectoria de ambos equipos. El Muros Balompié, por su parte, tiene que rendir visita al Bosco, el Muros, que como digo marcha tercer clasificado en esta categoría. En cuanto a la segunda regional, bajamos ya al último escalón que nos queda en estas categorías. Pues como digo, en esta segunda regional, en el grupo primero, decir que el Atlético Camocha, que es el líder de la categoría de momento, pues tiene que recibir al Barcia, que marcha quinto clasificado con tan solo 3 puntos menos que el líder, en un buen partido. El Celtic de Puerto, que es el líder del grupo segundo, pues tiene que rendir visita al Juventud Estadio, que también marcha cuarto clasificado y que también está a 3 puntos del líder, con lo cual otro buen partido el que se va a ver entre, como digo, el Celtic de Puerto y el Juventud Estadio. Y por otra parte, pues decir que en el grupo tercero de esta segunda regional, el Campomanes, que es el líder, recibe al Berrón B. Aquí el duelo es bastante más desigual, porque el Campomanes cuenta sus partidos por victorias y el Berrón B, sin embargo, tan solo logró sumar un punto en lo que va de campeonato. Aquí, bueno, pues uno de los partidos más destacados también, pues lo tiene que disputar el Europa de Nava y el Cánicas, por ejemplo, que van a disputar su partido el domingo a las 4 menos cuarto, y la Pilo, que recibe al Siro B en el campo de la Piloñesa, como digo, en la Cueva, también a la misma hora, a las 4 menos cuarto. Bueno, pues nada, saludar a todos los televidentes. Dejamos un poquitín más con Medina. A la Medina, ahí te quedes. Los televidentes, y ya sabéis, hay buen fútbol modesto, y el fútbol que nos presta a todos. Habéis de ir a verlos este fin de semana a los campos. Venga, un saludo para todos, hasta luego. Hoy, aquí en el búnker, vamos a hablar del tema de la actualidad. El tema de la actualidad es precisamente la muerte, los ritos funerarios. Este puente donde nos encontramos en este momento, en un viernes entre todos los santos, todos los difuntos, y para ello vamos a quitarle hierro, vamos a ver la muerte a través de varios prismas, y para ello tenemos a Alfonso García, que es gerente de Funerastur. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, buenas noches, Pedro. También tenemos a Miguel Silveira, psicólogo clínico y autor de un montón de libros. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, encantado. Yo me gustaría preguntar primero a cada uno de los dos cómo se ve la muerte. ¿Cómo se ve la muerte a través de vuestros ojos? ¿Qué me podéis contar de ella? Hombre, yo sinceramente, la mirada a la muerte es una mirada muy particular, es la mirada profesional. Para mí la muerte, en ese sentido, es una manera de ayudar a las personas cuando tienen un momento tan difícil como es el fallecimiento de un familiar, una amistad. Y es lo que es realmente a lo que pienso y lo que me dedico, es decir, ayudar a la gente en los momentos tan difíciles como son esos. Miguel, ¿cómo lo ves? Pues yo creo, por mi experiencia también particular, por mi profesión, observo desde hace muchos años que la muerte se ve como algo terrible, sobre todo si lo vemos en el post, no en la preparación para la muerte. Estoy hablando más bien de las personas con las que muchas veces me consultan, que siempre es en la etapa de duelo que por cierto a veces dura
un mes, a veces dura 3 meses, a veces dura, como una paciente que precisamente tuve ayer, 3 años. 3 años de que murió su marido y no lo ha superado todavía el duelo. Entonces se ve como la mayor fuente de dolor, la mayor fuente de pena, la mayor fuente de tristeza. ¿Por qué? Pues porque es la mayor ausencia. Entonces, en tanto en cuanto el ser querido era tan querido, en cuanto pasó más tiempo en que tú has tenido ese cariño, esa proximidad y tienes ese buen recuerdo, los efectos de la muerte, de la desaparición de esa persona son mucho más duros, dejan mayor huella en la persona, dependiendo también, claro está, de cuál es la religión, de cuál es la mentalidad, de cuál es el estado psicológico, la edad, etcétera, o el cariño que se tenía. O sea, que realmente admite muchos prismas, pero yo creo que el punto clave, y no descubro nada con ello, es que la muerte, de todas formas, es el principal motivo de dolor de cualquier persona. Yo te preguntaría, Alfonso, dentro de los ritos funerarios, que como sabemos ya empezó en la prehistoria, ya los neandertales ya pintaban de rojo a sus difuntos para darles, a ver si podían darles vida con el color de la sangre. ¿Se siguen todos los ritos funerarios religiosos en este momento? O sea, si yo fuera judío, musulmán o budista, ¿se pueden seguir? ¿Tenemos forma de hacerlo? Sí, sí, en general, hoy en día hay suficiente, no voy a decir suficiente, siempre es insuficiente, pero sí hay, poco a poco se van abriendo estos campos a estas religiones que no eran tradicionales en España, pero que poco a poco van cogiendo más auge. Es curioso que parece que el día 31, vamos, el día 30, se van a limpiar las lápidas para hacer que brillen. Y yo te preguntaría, con relación a esto, como aquello de, aprovechando que el Ebro pasa por Zamora, ¿qué estamos teniendo más peticiones? ¿De nicho o incineración? Hoy en día, incineración, aproximadamente, creo que recordar que entre un 65%, 60-65% en Asturias. En España baja un poco más, pero es la tendencia es a la alza. Y la incineración sobre el tema de los nichos y tal, también depende si la persona es de un pueblo más pequeñito, donde el cementerio es un poco más cercano, o si es de una gran ciudad. Si es de una gran ciudad, evidentemente eso está casi siempre por la incineración. Es que me digo a mí mismo, no lo sé, vosotros me diréis, lo del nicho, yo tenía de hecho 3 nichos en propiedad, como el que tiene 3 chalés en alguna parte, y lo cambié todo por incinerar, porque creo que al final de cuentas el estar ahí es una forma de hacer permanecer el dolor a los que, como tú dices bien, van allí a lavar la lápida, a recordar. Estaba viendo imágenes ahora mismo de México, llevando la comida a sus familiares, estando toda la noche con el pan de los muertos, con no sé qué. Yo creo que una vez que uno muere deberíamos recordarlo, pero recordar esas cosas buenas y no tener un cadáver metido dentro de un nicho. ¿Qué opinas tú de la cremación? Yo opino que si cada vez, como dice Alfonso, las cremaciones son más frecuentes, probablemente, aunque yo no soy sociólogo, pero voy a permitirme esa opinión, ¿no? Desde mi punto de vista, humildemente, creo que lo que está indicando es que el sentido de religioso, de la trascendencia de la vida, de la otra vida, la muerte en otra vida y tal, como nosotros, va perdiéndose poco a poco. Es decir, si un cadáver se incinera, parece que desaparece y desaparece para siempre, más que si tú en tiempos como en tiempos de los egipcios, por ejemplo, pues al cadáver le acompañabas con muchas cosas que había usado
dejado en vida y tal, para que durante toda su vida, el resto de su vida, le acompañasen. Pienso que es una fórmula donde indicaría que de alguna manera nos estamos, algunas personas por lo menos, ¿no? De alguna manera quizá no tienen la conciencia o no quieren tenerla, o les es más cómodo realmente de la trascendencia y de la continuidad del cuerpo y por lo tanto del muerto de alguna forma, ¿no? Probablemente también, lo sabes tú mejor que yo, que hay, digamos, un problema económico, ¿no? A lo mejor hoy día es más caro mantener los nichos y mantener las lápidas y todo esto que pasar por la incineradora realmente. Probablemente hay un poco mezcla de todo. Pero a mí me parece que es un índice de todas maneras de que la trascendencia de la muerte está perdiendo un poco, digamos, territorio. Yo me gustaría añadir que, bueno, en general hoy en día que hablamos tanto a veces de deslocalización, de que hoy estás en Asturias, mañana estás en Santander y pasado en Alemania, y la gente no tiene tanto arraigo como antiguamente, que era en un pueblo, sí, y evidentemente que y el día que me muera, pues quiero estar en el panteón familiar, junto a mi madre, mis padres. Ese sentimiento poco a poco va desapareciendo. Y creo que se va abriendo uno nuevo, que es, alguien lo dijo muy bien, que dijo que uno nunca muere mientras permanece en la memoria de los demás. Y yo creo que es el futuro. El mejor ejemplo, en realidad, por muchos panteones que haya, que también en el tema económico habría mucho que hablar sobre ese tema, sobre el tema de los alquileres, de los nichos y demás. Pero yo creo que esa idea que se está viendo poco a poco en el campo. Sí, pero lo de permanecer en la memoria de los demás, que es un poco lo que la gente quiere o quería, eso se presta más si tú tienes una lápida, si tienes un panteón, si tienes una tumba donde figura tu nombre, porque eso lo va a ver mucha gente. Si es permanecer en la memoria de los más próximos, eso al cabo de 30, 40, 50 años desapareció, mientras que hay panteones que persisten siglos casi, ¿no? Persistirán, pero ya no es el recuerdo de la persona, es el recuerdo del panteón. Es decir, evidentemente yo prefiero personalmente, por ejemplo, recordar a mi padre en un sitio donde sé que fue feliz y pasó unos momentos, conmigo o sin mí, ¿no? Y lo prefiero recordar allí que en un cementerio lleno de mármol y estatuas que no me dicen nada. Es decir, y como yo creo que hay cada día mucha más gente. Es más, y perdonar que os corte, pero si uno va a un tanatorio, encuentra ahora que se pueden hacer joyas con las cenizas. Sí, y con el pelo, con cualquier cosa que tenga carbono. Manda narices. Uno puede llevar a la abuela colgada del cuello. Puedes. Es un poco caro, pero sí, puedes. Bueno, eso también es bueno. Llevo a la abuela aquí conmigo. Pero yo creo que donde la tenemos que llevar es aquí. Y como tú bien dices, en donde fue feliz y recordar esos momentos de felicidad. ¿Cuánto cuesta un funeral? Y perdóname que te entre así a bote pronto. ¿Cuánto más o menos puede costar un funeral? ¿Un ataúd de tipo medio? Bueno, ¿Una cremación de tipo media? Un funeral es el acto religioso, digamos, entre comillas. Un servicio funerario, supongo que es a lo que preguntas. Un servicio funerario puedes encontrar hoy en día en Asturias a partir de 2.000 euros. ¿De 2.000? IVA incluido. O sea, que decir, ahí, a partir de ahí te puedes gastar lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. También es verdad que depende de los servicios que pidas, pues siga subiendo y encareciendo el servicio. Yo ahí hay una cosa que siempre me pregunté, porque yo desde que nací están pagando el seguro de como de los muertos. Como dicen, el seguro de los muertos, ¿no? Yo creo que llevo más de 2.000 euros gastados. Seguramente. Pero eso es un tema de las compañías de seguros y de su manera de entender el negocio. Ya, claro. En ese sentido, también es una seguridad que el día que falleces, que puede ser mañana o puede ser dentro de una semana, pues está la compañía de seguros detrás para cubrir el servicio. Estuve viendo en Madrid que se están alquilando, y yo no sé si es producto de una retro forma de ver el funeral, carruajes con caballos y carruajes funerarios que se alquilan. Esos faustos dentro de los funerales se están viendo cada vez menos. Yo creo que en general se ven cada vez menos, pero sí queda un perfil de personas que, digamos, me gusta tirar la casa un poco por la ventana en ese sentido.
en ese sentido. Y bueno, cada uno allá se puede comprar una cosa de 1 euro o de 1000. Y podríamos tenerlo aquí en Asturias, el carruajes negros con caballos negros. Hombre, hay alguna funeraria que yo sé que tiene carruaje. Los caballos no, pero sé que tienen carruaje, aunque no lo está usando. No creo por practicidad hoy en día que se vuelva a usar, digamos. Me viene a la cabeza, y perdonar que me viene a la cabeza Narciso Ibáñez Serrador, con aquel poema que decía qué bonito es un entierro con sus caballos blancos, con sus caballos negros, con su cajita de pino, con su muertecito dentro, qué bonito es un entierro. Y a la vez que íbamos hablando me iba viniendo. Alrededor de estos ritos funerarios viven muchas personas. Estamos hablando que tenemos flores, las floristerías con las coronas. Quiero decir, este último rito, digamos, de vida, que es la muerte, este último rito también genera una serie de trabajo y de dinero, ¿no? Pues sí. Evidentemente también hay que tener en cuenta que tenemos un componente de servicio público. Es decir, cualquier funeraria hoy en día es necesaria. No entenderíamos hoy en día que no hubiese una funeraria en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en cualquier ciudad o en cualquier pueblo de Asturias. Tenemos un componente público muy importante de servicio público. Y eso es lo que a veces, por parte de algunas empresas grandes, se va perdiendo. Y es una pena porque es un servicio obligado para la gente. Y tienes que dar la opción de tenerlo todo, de los precios más baratos y más servicios más económicos para la gente que no pueda o no quiera, hasta que algunas, si alguien la quiere en un momento dado. Y me imagino que, bueno, Asturias, como es una comunidad que cada vez es más envejecida, pues haya cada vez más clientes, creo. Pues sí, en este caso Asturias es una de las autonomías con más índice de defunciones por cada 1000 habitantes. No recuerdo ahora mismo exactamente, pero estamos en los niveles más altos de toda España, si no el más alto. O sea que es un negocio de alguna manera, como estáis diciendo. A mí me gustaría introducir una novedad, un punto nuevo. Y es que también la Iglesia Católica y las religiones en general hacen negocio de todo esto. ¿Por qué? Porque se explota un filón que es el temor. Si algo produce miedo en esta vida, sobre todo es la muerte. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, fíjate las ofertas de la religión, cuántas son desde siempre, ¿no? La otra vida, el cielo, el infierno, el purgatorio, la transmigración de las almas. Te vas a transformar en un perro, te vas a transformar en un animal que te guste o un animal inferior. ¿Entiendes? Todo esto es un negocio también, solamente desde el punto de vista más bien ideológico. Mueve mucha gente, mueve mucho. Y entonces, como digo, el filón es el temor. Era interesante que pudiésemos hablar, si te parece a ti, de por qué existe ese temor a la muerte tan grande. Porque el tema de la muerte es el tema más tabú que existe en el mundo. No hay tema más. Parece que todo el mundo, cuando va a hablar de la muerte... ¿Por qué? Yo pienso que es porque fundamentalmente aquello que valoramos es lo que más tememos perder. Y cuanto más se valora una cosa, más temor se tiene a perderla. Y por lo tanto lo que más valoramos es la vida. Y por lo tanto, si la muerte significa el final de la vida, es lo que más temor nos produce. Entonces, ese temor de alguna manera tiene muchas formas de verlo. Hay mucha gente que sucumbe al temor, hay mucha gente que como consecuencia de su temor no quiere hacer el testamento vital, por ejemplo, hoy día no quieren oír hablar de su propia muerte, no quieren imaginárselo, por supuesto, porque le horroriza realmente, no quieren ni hablar y huye de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de religión, todos los que se apoyan en esa religión pierden miedo a la muerte. No estoy tan seguro. Lo que tienen miedo es al post de la muerte. ¿Qué va a pasar después? O sea, a la muerte, sí. A la muerte se le sigue temiendo en ese momento. Por dos razones. Primero, porque se teme sufrir mucho, tener conciencia. Porque si tú le preguntas a cualquiera si cuando se muera no va a tener, no se va a dar cuenta de un momento para otro, todo el mundo dice, yo me gustaría morirme así. Por lo tanto, lo que se tiene miedo realmente desde el punto de vista personal es al sufrimiento que hay en ese tránsito desde el momento en que tú estás muy enfermo y ves que la muerte se aproxima, a que tú puedas tener una conciencia terrible de que te escapas de esta vida o que puedes estar sufriendo, ¿no? Miguel, ¿qué fue Sócrates el que dijo, yo no temo la muerte porque cuando yo estoy
ella no está y cuando ella llega yo ya no estoy. No sé quién lo dijo, si no sé fue quién lo dijo, Sócrates. pero no sé qué quieres decir con eso. No, que decía, creo que era Sócrates, no quiero meter la pata, pero como filósofo decía que no ha de tener uno miedo a la muerte, porque como no sabemos lo que es como querer conocer algo que es imposible conocer. Entonces, cuando yo estoy vivo, ella no está. Cuando ella llega, yo ya no estoy. Sí, pero hay un tránsito, es que es el próximo momento en que se aproxima y hay mucha gente que te puede hablar de esa experiencia y lo que todo el mundo queremos es no tener conciencia de ese momento, ese tránsito que puede durar unas horas o unos minutos en cuando tú notas que ya realmente la muerte te va a llevar y tú vas a desaparecer de esta existencia. Ahí es donde realmente yo creo que radica el temor, a no querer tener conciencia, porque como te decía, si la persona no va a tener conciencia de su muerte, dice yo firmaría ahora mismo de que no va a pasar. Sí, se oye mucho el decir yo durmiendo y, claro. y estupendo. Y luego también el temor a que sufran los nuestros, porque de alguna manera también no queremos dejar un sufrimiento a nuestro alrededor y eso nos preocupa y eso nos aturde y eso nos produce gran dolor. Entonces el temor es digamos es el núcleo central. El temor o el miedo. Y siempre que hay miedo psicológicamente, hay dos reacciones que son adaptativas, que son lógicas. Sí. La primera es escapar, si podemos. Y la segunda es evitar. Y lo que más se produce es la evitación. Si puedo evitar hablar de, si puedo evitar tener contacto con, si puedo evitar incluso ir a un funeral, si puedo evitar las horas puntas en las que voy a visitar a ese familiar en que todo el mundo va a estar compungido y llorando, pues intento evitarlo de alguna manera. Que el miedo intenta empujarnos hacia la evitación sobre todo. Claro, la tesis tuya del comienzo del programa es que tenemos que tener realmente menos miedo, hay que tratarla de forma natural. Por eso el afrontamiento de este fenómeno es muy interesante, prepararse para ello, y me temo que, como vosotros estaréis de acuerdo conmigo, supongo, no nos estamos preparando y no preparamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños para ese, y a nuestros jóvenes y nosotros mismos para ese momento. Tanto no se les prepara que me permitís que haga, y ya me extiendo demasiado, una anécdota personal. Pues de hace varios años iba una familia, un padre, una madre y un niño de 3 años en una furgoneta. La furgoneta volcó y dejó aprisionada a la madre y al niño también, solamente que el niño no murió porque la madre era más corpulenta, pero la madre murió y el niño lo vio. Pero pasó el accidente, hubo el entierro, al niño no se le dijo nada. Y 6 meses más tarde el niño preguntaba por su madre, no se le había dicho, no se atrevían a decirle que su madre había muerto en aquel momento, aunque el niño había visto que su madre no se movía. Y entonces vino a traerme a su hijo a ver qué se podía hacer, porque al niño no se le había dicho que su madre había muerto. No eran capaces aquella familia de preparar a su hijo para el evento que era inevitable, que había sido inevitable, que es la muerte de su madre. O sea, preparación prácticamente nula. Aunque estamos muy familiarizados, porque es verdad que hace años nos horrorizaba ver muertos, ¿verdad que sí? Ahora, como estamos viéndolos todos los días en la tele, incluso morir en directo, pues evidentemente nos familiarizamos mucho con la muerte de los demás, pero la nuestra es otra cosa diferente. Me gustaría añadir un par de cosas. Sí, por favor. Que creo que estamos básicamente de acuerdo en todo. Sin embargo, sí es verdad que la gente tiene miedo a hablar de la muerte, pero lo curioso es que según nos vamos acercando al momento, tenemos menos miedo a hablar. Es decir, la gente de mediana edad, digamos, entre comillas, gente joven, es más reacia a hablar de la muerte que la gente mayor. La gente mayor habla de ello con mucha más naturalidad de lo que nosotros pensamos, y hablan de ella a diario. Y muy bueno, Alfonso, me parece muy bueno eso. Permíteme que te haga un apunte que me sugiere tu intervención. La abuela de mi mujer murió con 96 años, muy lúcida, pero de vez en cuando ella decía, hacia los 94, 95, yo se lo oí decir, casi un poco en plan broma, ¿no? Este cuerpo quiere tierra. O sea, ella misma como que estaba, digamos, mentalizada y deseando que eso ocurriese. Lo dijo una persona que dijo, muero porque no muero. En ese sentido, a veces la muerte es muy dura, pero en otros casos es un alivio. Un alivio para la propia persona, incluso para la familia, aunque parezca. Es decir, nadie quiere ver a un familiar sufriendo. Y cuando llega ese momento, yo por ejemplo, mi experiencia personal, ya no hablo en general, sino la mía personal, en el momento que falleció mi padre, yo sentí alivio por su muerte, porque había dejado de sufrir. Digamos, el shock lo pasé cuando el médico dijo, se acabó, que quedan
2 meses de vida y no hay nada que hacer. Ese es el momento que para mí mi padre, aunque no físicamente, murió. No murió en la fecha del entierro. El entierro fue una liberación, digamos, una liberación del dolor, de la rabia, de la impotencia, de no poder hacer nada, pero el shock lo pasé en el momento que el médico fue cuando me lo dijo. Y yo creo que hay gente, desgraciadamente, que está deseando morir. Que está deseando morir por las circunstancias, digamos, su enfermedad o sus dolencias, y eso es esa manera de estar 15 años en una cama sin poder ni hablar a veces, sin reconocer, otras veces están como vegetales. Es decir, yo creo que ese es el gran problema, la muerte, que te venga a tiempo, no a destiempo. Es que lo que es un dolor es tener a alguien como un vegetal durante X tiempo y que no reconocer que esa persona ya no está. O sea, tiene el electroencefalograma plano y está siendo ventilado con aparatos, o sea, está respirando con aparatos, está siendo alimentado por sonda. Lo que hay ahí es una máquina, pero ya no hay nada dentro. Entonces eso es un dolor, pienso yo, que deberíamos, y esto lo dejo para algún análisis con lo de morir de una forma digna. Debería haber algún método en el que digamos, bueno, pues se acabó y aire y ver la muerte. ¿Te refieres a la eutanasia? Me refiero a la eutanasia, pero es que cuando hablas de la eutanasia parece que estamos hablando de algún crimen o alguna historia. Yo pienso que... O el alivio, de alguna manera, sí, finalmente. Sí, no, es que hay mucha gente que cuando hablas de la eutanasia parece que están diciendo, no, vamos a matar a la abuela para cobrar. ¿No? Me lo dijeron En directamente. muchos casos, desgraciadamente, hoy en día es al contrario. ¿Entiendes? Claro, Faltar abuelo no se cobra. Claro. En muchas casas, desgraciadamente, hoy en Sí. No se cobra tanto. Porque gracias al abuelo se está viviendo. día. Sí. Así que hay que enchufarle hasta que... No. Tampoco lleguemos a esos niveles. Pero sí es verdad que llega un momento en que realmente es... Aquí, porque lo demás que queda es un calvario. La típica imagen del calvario de Jesucristo pasando por cada etapa y con las cruz a cuestas y demás. Llega un momento que en la vida lo único que te queda es ese calvario. Y si ese calvario, digamos, lo puedes llevar mejor, pues seguro que todos queremos. Una pregunta, y es una pregunta que hago a los dos. ¿Creéis que puede existir algo después de esto? O sea, a mí me decía un amigo, sí, yo creo en una vida después de esto, pero es más cara. Yo creí mucho tiempo, muchos años, en que podía haber algo, porque así me lo enseñaron y así de alguna manera me lo inocularon. Hoy, desde hace muchos años también para acá, creo que no existe, que la biología y la ciencia dice que lo que empieza se acaba y ya no existe, no hay continuidad de alguna manera. Yo creo firmemente en eso, ya soy agnóstico realmente y por lo tanto no sufro por ello. Yo sé que cuando muera pues desaparezco para siempre y no me preocupa tampoco qué va a pasar conmigo en el futuro. No desapareces para siempre. Bueno, ya, pero tú me ¿Quedan entiendes tus lo que libros? quiero. Sí, bueno, mis libros ya no se editan, algunos de ellos, supongo que mi familia recordará lo de los libros y tal, pero no pienso que voy a durar más después de mi muerte, bueno, incluso antes de que yo me muera, si me muero y tengo la suerte de morirme dentro de varios años, igual mis libros ni se acuerda ya nadie de ellos. Una vez que los libros dejan de editarse, pues van quedando, digamos, a un lado de la memoria. Tampoco hay... Hombre, yo personalmente, para mí no. No tuviste ninguna experiencia... Nunca. Nunca. Hombre, yo hablaría de experiencias que tuve yo y que son, como decía un psiquiatra, experiencias psicopómpicas, pero que no tienen un fundamento de rigor para decir si hay algo después de esto. No lo sabemos y hablar de ello sería como hablar de lo que hay al otro lado
el multidiverso, porque ahora ya no se habla de universos, se habla de multidiversos. Contadme sobre, que bien anotado me lo pusiste, sobre el testamento vital. ¿El testamento vital se está haciendo caso de él? Bueno, primero una cosa, te lo he apuntado ahí porque me parece que es un término, o sea, un tema interesante, ¿no? Primero, hay poca gente que esté, digamos, que conozca que existe el testamento vital y que se puede hacer en Oviedo, por ejemplo, ¿no? En la administración. Otra gente que sabe que existe, pues que no se decide hacerlo porque piensa que va a seguir viviendo y que va a tener salud y no va a pasar nada, o no va a pasar por ese tránsito donde de alguna manera necesitarían cuidados paliativos y tal. Pero yo pienso que el testamento vital conviene hacerlo. Y consta que yo estoy diciendo que conviene hacerlo y me lancé hace 3 o 4 años a hacerlo. No estaba la persona en la administración aquel día que habíamos quedado agitados porque tenía que marcharse de vacaciones y luego lo dejé. O sea que todavía no lo he hecho. Yo pensé hacerlo, lo escribí todo, no lo entregué en Oviedo, pienso hacerlo. Me viene a la cabeza ahora mismo. O sea que yo no lo he hecho no porque realmente no crea en él, creo que debo hacerlo porque es una forma, de todas maneras, a pesar de las reticencias que puede haber en cierto sector sanitario todavía, más bien creyente o religioso, pues una fórmula buena para que el sufrimiento sea leve, lo más leve posible. Pero pienso, tú sabrás más de esto porque estamos en contacto con ellos, que hoy día la tendencia es más generalizada a los cuidados paliativos que hace años, ¿verdad? Sí, mucho más, mucho más. Y el testamento vital, desde luego, es muy poco conocido, demasiado poco conocido. Y sus funciones, que tampoco creo que la gente lo tenga muy claro. Es decir, en ese sentido, el testamento vital, vamos a ver, cumple una serie de funciones importantes. Una es decir a un médico que no se alargue la vida más allá de lo necesario, con tratamientos que no se saben muy bien para qué son, pruebas médicas y demás que no llevan a ningún sitio. 2, vale también para la donación de órganos. Cuando tú quieres donar un órgano, tú lo expresas y cuando se da la circunstancia, si se da, no es que se lo quiten a uno en vida, sino que cuando llega el momento, pues se hace. Y para donación del cuerpo, por ejemplo, a la ciencia. Y además hay una cosa que la gente no se sabe, y yo creo que no lo saben aquí todavía ni en el ministerio encargado del papel, que es que tú puedes ordenar las disposiciones para tu funeral. Sí, tú puedes decir que quieres ser incinerado, que no quieres tanatorio, que no quieres flores, que no quieres tal, que no quieres cual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna figura legal, nada más que esta, donde lo puedes hacer, porque tú lo puedes poner en un testamento, pero el testamento sale a los 15 días, y a los 15 días la cosa ya, digamos, no está para ello. Entonces, el testamento vital cumple esa función, y es muy poco conocido, tanto en Asturias como fuera de Asturias, sobre este tema. Y no sé si ahora se está haciendo mucho en Andalucía, porque la gente yo creo que no sabe en general ni lo que está firmando, porque se ha incrementado increíblemente el número de trasplantes, de donaciones de órganos y demás, porque prácticamente se lo pone un papel encima de la mesa de la gente para que lo firme cuando está en el hospital. Aquí sería importante hacer una labor de campaña porque la gente debería saberlo, porque nos acordamos cuando pasa, y cuando pasa, desgraciadamente está. Y también por lo que decíamos antes, que el temor a la muerte hace que yo niegue eso y no quiera. ¿Cómo voy a hacer mi testamento vital? No hace la gente ni testamento siquiera, cuando realmente es muy conveniente hacer el testamento, pues para evitar después a los herederos gastos innecesarios y complejidades que no tienen por qué existir. Pues imagínate para hacer el testamento vital, donde yo me enfrento a mi propia muerte y digo cómo quiero, cómo me gustaría que fuese o qué me gustaría que no pasase. Entonces, un poco también está por ahí pululando en nuestra conciencia y por eso tenemos tendencia a marginarlo. Simplemente comentar que se puede hacer de 3 maneras el testamento vital. Se puede hacer ante notario, se puede hacer ante testigos, 2 testigos, y lo puedes hacer ante la administración. Cualquiera de los 3 sistemas es válido, siempre y cuando se inscriba en el registro nacional de testamento vital o similar, que en realidad a veces utilizan también otros nombres. Pero yo no sé, esto te lo pregunto porque no estoy seguro. Los impresos yo sé que en la administración están muy bien diseñados y lo rellenas perfectamente bien. No sé si con el notario te pasaría exactamente lo mismo o tienes tú que ir allí a decirlo. Hay 2 cosas. Una cosa es la solicitud, que la solicitud tú puedes rellenarla oficial, evidentemente tienes que rellenarla oficial, no te queda otra. Y luego está, digamos, lo que tú quieres exponer, el texto. Porque no es lo mismo. A veces hay que escribir sobre uno mismo para que se dé un poco de interpretación, porque no es lo mismo alguien que diga no quiero que se lleven estas prácticas por esto, o
quiero que se lleven estas otras. Y es complicado, y a veces es conveniente escribir, digamos, un poco de cómo es uno. Cómo es uno, y eso es sencillamente una carta manuscrita, no hay más. Es decir, que acompaña a la solicitud. A la solicitud. Una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es budista, ¿no? Entonces, en los rituales funerarios, los budistas tienen que estar 3 días esperando en esas 72 horas a ciertos rituales o ángeles, o no sé cómo explicarlo porque yo no soy budista. Yo no sé lo que soy, ya de momento. Pero esta persona me decía, no, es que, vamos, llegas, estás ahí un día y ya te incineran. Y entonces yo lo que quería era estar esos 3 días a la espera de pasar por ese, creo que se llama el bardo. Bueno, no quiero hablar de el libro de los muertos de los budistas, ¿no? A pasar esas 72 horas. ¿Eso se puede hacer? Claro, 72 horas y 72 días. Pero siempre escribiéndolo. Escribiéndolo. El problema está que no hay mucha costumbre de escribir este tipo de cosas. Ni por parte de la administración de recibirlo. También es verdad que son gracios, porque hace poco estuve precisamente hablando yo con ellos, porque ni siquiera sabían que puedes elegir que te incineren o que te entierren, que es tu voluntad, y lo tienes que escribir ahí. No es en otro sitio donde tienes que escribir. Y ni siquiera lo sabían. Es decir, plantea dudas este mismo término, incluso en la propia administración, y las funciones que tendría el testamento vital. Hay un tabú también muy relacionado con la muerte, el que te entierren vivo. El que eso a veces se dan casos de esa pseudomuerte. Es que ahora mismo no me viene a la cabeza cómo se llama el problema cerebral, que queda aparentemente muerto y se despiertan. Catalepsia, quizá. ¿Cómo? Catalepsia. Catalepsia. Queda cataléptico y después cuando regresa se encuentra... Hombre, vamos a ver, hoy en día con los avances de la medicina y de todas las ciencias que tenemos es prácticamente imposible. Hubo muchos inventos, ¿eh? Hubo hasta campanillas se llevaba. No, y ahora todavía hay. Bueno, que hay alguna empresa que vende ataúdes con teléfonos móviles y o sea, por si acaso en un momento dado te tienen que sacar. En un momento dado puedes llamar y decir, abuela, ¿cómo estamos? ¿No? Pues estamos mal, pero a ver si salimos. Bueno, ¿no? Espera, que todavía el otro día estaba viendo que acercando una tarjeta a un hueco donde estaban las cenizas de fulano, te salía su biografía, su biografía y lo que había hecho y quiénes eran unos y otros, y entonces, bueno, eso puede quedar bien, pero volvemos otra vez a lo mismo que hablábamos antes. Ya no limpiaremos lápidas, sino pantallas. Sino pantallas. Y aquí la cuestión está en que, no sé, voy a ser muy burro diciéndoles cosas, pero el vivo al bollo y el muerto al hoyo, ¿no? Tenemos que seguir adelante y... El hoyo, eso es de antes, no siempre el hoyo. Ahora ya hemos dicho que ese refrán ya no está tan de actualidad como antes. Yo voy para ello. Vamos a ver, siempre se dijo que el roce hace el cariño. Es decir, y vuelvo otra vez, siendo pesado, a hablar de mí, en ese sentido. Fallece mi padre y yo lo siento mucho, mi vida continúa, pero mi hija no conoció a mi padre, a su abuelo. ¿Sí? El sentimiento de mi hija hacia respecto a mi padre no es el mismo que pueda tener yo, o incluso un nieto que sí lo conoció, por ejemplo. Y eso es normal, que decir, en realidad el recuerdo dura lo que dura una generación, salvo libros y trabajos y que siguen hablando, como bueno, Jesucristo estuvo ahí y 2000 años y pico siguen hablando de él, es decir, pero general es que dure. Es el único que dura tanto o poco de los pocos. Sí, y generalmente lo que dura es una generación, es decir, padres a hijos,
como todo el mundo entiende mucho mejor, que fallezca tu padre a que fallezca tu hijo. Ostras. Porque es, como dicen, ley de vida. Es decir, la ley de vida. Ahí tengo yo miedo. Ahí sí tengo yo miedo. Ahí acaban de darme en la muerte de los hijos, de los nietos que tengo, no sé. Ahí es donde más temor tengo. Miguel, Es que no tengo miedo a mi muerte, Ya, claro. pero sí a la de los míos. Es que el acontecimiento vital más estresante que existe, en primer lugar, es la muerte de un hijo, después seguido por la muerte del cónyuge. A veces puede ocurrir al revés, que sea la muerte del cónyuge lo más temido y lo más doloroso, y en segundo lugar la muerte de un hijo. Después de esos acontecimientos, todo lo demás, pero los más impactantes de todos son esos. Por lo tanto, el temor a que muera uno de tus hijos es terrorífico, claro. Es ¿Te muy encontraste alguna vez en medio de tener que ayudar en un accidente voluntario con muertos, como pasó pues, Sí, en Madrid? sí, me he encontrado una vez yendo para Galicia, me tocó ver que 3 coches delante de mí pues sufrieron un choque violentísimo y yo inmediatamente me bajé corriendo porque quería ver que podía haber auxiliar, si podía auxiliar, y cuando llegué al coche estaba lleno de personas, eran 5 los que iban. Yo recuerdo que atrás debieron quedar muertos los 3 que iban, y sé que el conductor me miraba con ojos como diciendo: ayúdame, no quiero morirme. Entonces me daba muchísima pena aquella imagen, la tengo grabada. Entonces inmediatamente lo que hice fue pues llamar a la Guardia Civil, que recordaba que había unos metros antes un cuartel de la Guardia Civil. Me ha tocado que alguien me haya llamado con motivo de un accidente realmente grave, una catástrofe, donde tienes que ir a auxiliar de alguna manera, acompañar a las personas o los seres queridos que en ese momento están saturados, que están confundidos, y que tienes que de alguna manera acompañarlos con mucho cuidado, con mucha delicadeza, acompañarlos en ese rato, en ese tránsito que es de las primeras horas, y es muy, muy duro, muy fuerte. Y me ha tocado también con cierta frecuencia a acompañar y asistir al duelo inminente de padres que han perdido a su hijo inmediatamente en un accidente. Esa empatía que tienes que tener en ese momento, ¿cómo la acorazas para no sufrir tú precisamente lo que tú decías? Me dio mucha pena, llamé a la Guardia Civil. ¿Cómo acorazas, cómo pones esa coraza para no sufrir, digamos, un efecto secundario de esa ayuda? Mira, yo creo que eso me viene de cuando yo era muy pequeño. Cuando era pequeño era monaguillo y me tocó asistir a dar la extrema unción a varios enfermos que estaban moribundos, ¿no? Y me tocó asistir a muchísimos entierros, y me tocó asistir a este espectáculo en la familia, a este espectáculo, a esta sensación terrible. Y aquello me inoculó bastante. Es decir, yo sabía que tenía que ir como monaguillo ayudando al cura porque era lo que correspondía hacer, y punto. Y después lo que pasó es que, bueno, después que me hice psicólogo y atiendo diariamente a gente que sufre tanto, pues tengo que de alguna manera inocularme, tengo que distanciarme, tengo que en ese momento no empatizar demasiado, porque si lo hiciese, al final yo no podía dormir, no podía comer, no podía atender al siguiente que viene. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para distanciarme emocionalmente de esa persona, aunque en ese momento sea empático, pero empatía y distanciamiento jugar, porque es la única forma que tengo de ayudarle. Si no, no podía ayudarle, porque con llorar con él o con ella, comprenderle, eso lo puede hacer un amigo suyo o un familiar, no tengo por qué hacerlo yo realmente. Tienes que reconducirlo. Tengo que reconducirlo, entonces tengo que estar un poco inmunizado. Inmunizado no estoy del todo, pero sí que he inoculado bastante, sí, porque me lo pide el guión de la película mía propia. Nunca está uno suficientemente Del todo inmunizado. no, claro, evidentemente. Nunca. Y sí, a lo que estábamos hablando, que ya añadí una cosita. A veces la muerte no es lo peor que te puede pasar. Es decir, hay gente muriendo en vida. Te voy a poner el caso: un familiar que va conduciendo un coche, tiene un accidente, va conduciendo, es el responsable, fallece su hijo, fallece su padre, su madre, su abuelo, y él sobrevive. Claro. La carga, y tú sabrás de esto mejor que yo, la carga que tiene esa persona el resto de su vida no vuelve a ser lo mismo. Claro, no, porque la culpa, precisamente a nivel psicológico, la culpa es una de las peores emociones que existen, en el sentido que es la que más mina realmente a todo el mundo que la tiene. Todo el mundo lo que acaba diciendo es que pasan estas situaciones. Debería haber muerto yo aquí. Ya, claro. Es curioso, y yo os quiero decir,
Yo en el 2008 tuve una tromboembolia pulmonar aguda masiva. Cuídate. Tuve tres infartos y bueno, puedo decirte lo que se siente perdiendo la conciencia y entrando en una especie de agua negra, fría, donde me encontraba muy bien. Entré en urgencias y levanté la mano y dije, soy donante de órganos. Y dijo el médico con mucho cachondeo, vamos a esperar que te enfríes y ya te los vamos sacando, ¿no? Cada vez que recuerdo eso, no lo recuerdo con temor, sino al contrario, era una sensación placentera. Todos los problemas se habían diluido en aquella agua oscura y fría, porque lo primero que sentí fue un frío muy grande y entré en esa fase. Y desde ese momento, para mí la muerte no es, bueno, si es un final o no, no lo sé, pero sí es una forma de decir, los problemas llegaron hasta aquí, a partir de aquí ya no hay más. O sea, es un descanso. Es una pena que no podamos hacer una entrevista a muchos de los que ya han desaparecido para preguntarles cómo fue el tránsito. A mí me gustaría poder tener eso, evidentemente. Hay una frase mítica sobre este tema. Dicen, muy bueno debe ser la otra vida cuando nadie vuelve. Claro. En ese sentido. Hombre, Pero es probable que esa vivencia sea generalizada, pues yo lo he oído también y he visto a alguien que ha escrito sobre ello, que sea más generalizada que lo que parece, o sea que a lo mejor la vivencia terrible del momento, cuando tú incluso ves que se aproxima, no sea tan terrible de hecho. Pero claro, como no sabemos cómo va a ser, tenemos miedo de que realmente no nos pase lo que a ti. Yo realmente te puedo decir, no sufrí en ningún momento, bueno, me levanté por 3 veces y por 3 veces caí. Me auxilió un limpiador de las calles y tal, me auxilió y él creía que yo había muerto porque el golpe enorme que pegó en la acera, mi cabeza, aparte de que soy muy cabezón como ves, el golpe resonó en toda la calle por 3 veces. Y yo no tuve ni dolor de cabeza ni tuve nada, simplemente que debía ser un becario el que me cogió y me metió dentro de, siempre hablamos de los becarios, propios becarios. Muy útil no sería, porque en vez de colocarme en horizontal me sentó y entonces el coágulo me pasó por el corazón. Empecé a trepidar y en ese momento perdí otra vez el conocimiento, volví a entrar. Es como si te lanzaras a una piscina de aguas oscuras, frías, pero sin embargo que te arropa, ¿no? Entonces yo puedo contar eso, que fue cuando estuve muerto, pero vamos, puedo decirte, no puedo estar muerto cuando estoy vivo. Pues ya has conseguido una cosa, al principio del programa dijiste que íbamos a desmitificar la muerte, a tratarlo como algo natural y no como una mujer vestida de negro, y sí, creo que lo está consiguiendo al final, ¿no? No nos dejas como... Sí, un poco sí. Bueno, vamos a ver, por razones obvias, yo esa imagen de cadavérica con la guadaña y todo esto es algo que está infundido por la religión. Obviamente. O sea, bueno, pero eso, y sobre todo en la religión católica, tiene mucho que ver con la política. El Imperio Romano se basó en la religión, en decir, ser buenos ahora, que el día de mañana tendréis un futuro muy bueno. Nadie ha demostrado que haya ese futuro, de momento el presente sí estaba, ¿no? Y eso, digamos, hace que la gente, bueno, pase por más cosas que quizá no deberíamos pasar todos. Compañeros, detrás de todo el búnker ahí tengo una generala que me está diciendo 2 minutos, 1 minuto. Esto lleva mucho me tiempo. Gustaría que, hombre, por favor, la muerte tiene que llevar mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo, más tiempo del que llevamos nosotros en la Tierra. Me gustaría que dijeras alguna palabra
para que dejara de verse como la oscuridad cadavérica? Yo creo que la muerte es el final de un proceso de vida. Por lo tanto, lo que debemos hacer es vivir, aprovechar el momento. Yo creo que todo el mundo, al final, cuando llega el momento de enfrentarse a la muerte, lo que hace es un poco de historia para atrás, de qué ha sido en mi vida, no cómo voy a morir. Y lo que hay que hacer es que ese balance sea muy positivo, no dejar cosas pendientes, sobre todo esos deseos que siempre has querido hacer y nunca has hecho, todo ese amor de tu vida de los 14 años que nunca dijiste te quiero, todo ese tipo de cosas pendientes tienen que quedar solucionadas antes de llegar a ese momento. Y es la consecuencia un poco, la muerte es la consecuencia de tu vida. Y dentro de las soluciones, para complementar lo que dice Alfonso, pues yo recomiendo que se haga el testamento cuanto antes, ¿no? Para evitar, como digo, complicaciones a los herederos, ¿no? Y que se haga el testamento vital, que yo ya me comprometo, aunque lo hice, lo intenté hacerlo en breve plazo de tiempo. Testamento vital, pues porque también eso nos va a ahorrar y va a ahorrar a la familia también sufrimientos. Dejar escrito un poco, aunque no estemos obsesionados con el tema, pero dejarlo ahí. Yo hice mi testamento a los 40 años y no me arrepiento, me parece que muy bien. Es lógico. Yo, mi mujer y yo. Es lógico. En fin, Miguel, Alfonso, por hoy vamos a tener que cerrar el programa. Yo agradezco a los dos el poder estar conmigo en este búnker en tierra de nadie y haciendo que esa mujer oscura, cadavérica, y se transforme en algo más bonito y tengamos lo que tú dices, vive hoy, haz hoy las cosas que tienes que hacer y déjate, como dirían los gallegos, de caralladas. Ya, como decía uno se arrepiente no de lo que hace, sino de lo que no hace. De lo que dejó por hacer. Gracias, Miguel, gracias, Alfonso. Y señores, por hoy el búnker se cierra. Nos vemos la próxima semana. Adiós.